Doutor Marcelo Maciel Ramos, por favor. Boa tarde a todos. É sempre uma alegria ouvir falar. Bom, a minha pergunta é muito simples, vou lê-la. Já desconfio com a resposta, mas eu acho que é uma pergunta interessante para refletirmos. É possível uma neutralidade no exame cultural de si e do outro? É possível neutralidade no exame cultural de si e do outro? Se admitirmos que a cultura é política, sepultamos qualquer possibilidade de neutralidade nos estudos culturais. Ou seria possível ser neutro enquanto cientista de um objeto que não é neutro? Muito obrigado, Excelência. Excelentíssimo professor doutor Andítias Soares de Moura Costa Matos. Professor, antes de mais agradecer pela belíssima exposição, me senti muito próximo em vários aspectos, principalmente na necessidade de nós conectarmos o direito às artes, à filosofia, a um pensamento mais amplo. A minha questão, no entanto, é no outro sentido, no sentido da politicidade, ou do sentido da politicidade de um giro cultural. E eu me explico melhor. Eu parto de uma perspectiva schmittiana, no sentido de que a política é fundamentalmente uma categoria adversarial, uma categoria de combate, uma categoria de reconhecimento e, de alguma maneira, de neutralização do inimigo. Me parece muito claro que nos nossos tempos, no nosso mundo contemporâneo, existe um inimigo claro da cultura, e esse inimigo se expõe, talvez não pelo nome de economia, mas por econometrismo. Nós estamos acostumados, e o direito vem sofrendo isso, a economia enquanto ciência, enquanto pensamento, já sofreu há muito tempo, a tentar, de alguma forma, limitar, delimitar, melhor dizendo, todo o nosso pensamento em elementos objetivos, quantificáveis. Eu me lembro do romantismo político do Carl Schmitt, em que ele fala que os economistas nos veem, a nós juristas, como seres não objetivos. Isso é uma espécie de xingamento muito grande, nos chamar de não objetivos. E o que eu quero ouvir a opinião do senhor é exatamente como lidar com esse, entre aspas, inimigo, com essa forma econométrica de verificar toda a realidade dentro de tabelas, símbolos, uma pretensa racionalidade que tende a se agigantar, principalmente no mundo do direito, onde há um déficit crescente de legitimidade. E esse déficit vem sendo, de alguma maneira, mascarado, pela tentativa de planificar ou de objetivar o direito. A gente vê teorias da argumentação, por exemplo, vários e vários autores, do Orkin, Alexia, etc., vários que são da nossa área, que tentam criar tabelas, sugestões, estruturas para que as decisões jurídicas sejam racionais. Então, como, num giro cultural, enfrentar ou talvez cooptar, melhor dizendo, esse monstro econométrico que toma conta de nós? Agradeço a Vossa Excelência, professor doutor Andítias. Em dado se alguém mais da audiência deseja fazer uso da palavra nesse momento, lembrando que o professor Maisos responderá em bloco, então passo a palavra ao professor Norberto Mideni, que pediu a palavra, e dirigirá também ele um comentário ao professor Maios. Sí, gracias, Gonzalo, profesor Maios, por tu admirable conferencia. Dices al final que se te acaba la voz, pero no se te acaba la fuerza, porque hablas con una expresividad y un ímpetu que son contagiosos y te los agradecemos. Mi pregunta posiblemente presupone este recurso tuyo a la fuerza intelectual y el vigor anímico que te caracteriza. Tú dices en el título de tu exposición de hoy, Cultural is political. Yo te pregunto, y solo te pregunto, Cultural must be political? Es decir, cuando, por ejemplo, una historiadora del derecho o un filósofo del derecho está produciendo su investigación y publicando, hace cultura. Son agentes culturales, agentes de la cultura. Deben ser conscientes, aparte de que hacen política indirectamente, que deben hacer política. Es decir, lo que es de hecho y lo que es de derecho. Aquí es de hecho que la cultura es política.
Pero pasamos ya al ámbito de lo que debe ser, de lo que es de derecho, si me permite, ya que estamos en la Facultad de Derecho. Y mi pregunta, repito y acabo, si me permites, el responsable de la Pesado, es: todo agente cultural debe ser consciente de que ha de hacer política con su obra. Muchas gracias a Vossa Excelência. Com a palavra o professor Dr. Myers. Muito obrigado. Realmente 4 panoplias de frentes abiertos que creo que además dialogan entre sí. Intentaré ser muy rápido porque además creo que en todos los casos estaré de acuerdo y quizás diré algo. Con el profesor Renato, querido profesor Renato, la última frontera. Uno de los aspectos buenos del giro cultural es que no está cerrado. Digamos, no les estoy diciendo, por ejemplo, he trabajado mucho con la posmodernidad. La viví en activo. Comencé a hacer artículos en un momento donde no se conocía, pequeños artículos, donde no se conocía y por lo tanto casi participé en ella, de verdad. Creo que ahora, aunque creo que pensar una época post-moderna es un tema muy vivo y muy actual, sí que el posmodernismo considero que ha dado lo que tenía que dar. Con el giro cultural creo que estamos haciéndolo. Digamos, el giro cultural será lo que queramos que sea. Lo que ustedes ya lo están haciendo. De lo que estamos trabajando no se ve la perspectiva final. No, ni tampoco está como predeterminado. No es algo así que dicen, ya sabemos dónde queremos ir. Si sabemos dónde no queremos ir, porque hay unos déficits históricos, no queremos repetir aquello, pero tampoco nos está claro que queramos ir. Probablemente nos gustaría pues, poder decir una ciencia del todo o algo así, pero si me preguntasen qué puede ser eso, reconocería que no tengo los parámetros para ello. Entonces, digamos que esa última frontera no está a la vista. Es un horizonte que cuando nos acercamos se aleja a medida que nos vamos acercando. Pero sí que hay alguna perspectiva que le quiero dar la razón, usted lo ha visto bien, insistiría. La dualidad ciencias humanas, sociales y ciencias naturales es una dualidad que queremos y está en trance de ser superada. Por 2 aspectos, básicamente. Primero, porque las ciencias naturales también son ciencias situadas históricamente. Newton solo es comprensible a fondo en su época, etc. Por lo tanto, también son de alguna manera sociales, históricas. Y la contrapartida, las ciencias, y en eso sé que usted está totalmente de acuerdo, no sé si el profesor José Luis Borges Horta, pero ahí está la gracia de nuestro trabajo, está tan de acuerdo en que las ciencias humanas y sociales humanas son posibles gracias a las raíces biológicas humanas. Si hubiéramos continuado, tenía frases del calibre como gracias, y algo lo he dicho, la genética humana es la que nos permite que seamos sociales y culturales. Sabemos que en los animales hay cultura, al menos en los más cercanos a nosotros, para no ser así. Hay una enorme diferencia. Y sabemos, no me olvido, sabemos que, que nuestro gran éxito cultural tiene una raíz genética en nuestra biología, en nuestra neurología y evidentemente, diré una trivialidad, si a mí me quitan el cerebro, el alma no se puede expresar. Quizás exista, quizás no, pero el cerebro es imprescindible. El cerebro dice el conjunto de los órganos, etc. Y eso es lo que hace que nosotros podamos proyectar y podamos hacer arte, estética, filosofía, derecho, lo que ustedes quieran. Pero esa base. Por lo tanto, por los 2 lados la dualidad se está rompiendo.
se está rompiendo, y hoy son grandes teóricos de la cultura, Antonio Damasio, etcétera, gente que proviene de las ciencias duras, estrictas, Wilson, conciencia, etcétera. Por supuesto, es un proyecto ya antiguo, ambicioso. No me consta que él conociera la idea de giro cultural, pero de alguna manera está caminando hacia allí. Entonces, no veo la última frontera, todavía lo estamos haciendo, lo iremos haciendo en el futuro, pero sí que por el camino vemos que, igual que proclamaba que las barreras entre las ciencias sociales y humanas se tienen que superar y romper, también con los naturales. Ahora un filósofo que pretenda hablar de relación mente-cuerpo o cualquier otra cosa, o de historia, sin escuela de los anales, o neurología, etcétera, será un gran intuitivo, pero hay que dialogar también allí. Por tanto, totalmente de acuerdo con usted, profesor Renato. Profesor Marcelo, el gran tema de la neutralidad, que creo que lo ha vuelto a plantear muy bien, con otras palabras, con otros énfasis y matices, el profesor Bilbén. Sí que de alguna manera hemos aprendido que la neutralidad absoluta no existe. Pero también hemos aprendido que podemos hacer esfuerzos hacia la neutralidad. Creo que hacia aquí apuntaba el doctor Bilbén. No hay nada peor que aquel nadie tan antineutral, tan partidista, como el que cree que ha alcanzado la neutralidad. Y que entonces adopta aquellas actitudes displicentes, las mujeres seguro que lo conocen, de ahora no toca el tema de género, etcétera, porque estamos con cosas más serias y de ese tipo, ¿no? Y no se da cuenta de lo ofensivo que hay allí, ¿no? De lo terrible. Bueno, y podemos poner otros ejemplos, ¿no? No iba a comparar usted la Grecia clásica con los incas y los aztecas, por Dios. Puedo aceptar diferencias, pero expresiones de ese tipo son claramente ofensivas y no son neutrales, en absoluto. Por tanto, quien pretende haber alcanzado la neutralidad es el más antineutral y partidista de todos ellos. Por lo tanto, usted lo ha dicho, no existe un objeto en la cultura, ni quisiera en las ciencias naturales en el fondo, que sea absolutamente neutral. Por lo tanto, no podemos presenciar nosotros. Pero sí que podemos aprender a aproximarnos un poco en la perspectiva de Kant. Asintóticamente, sabemos cosas que no tenemos que hacer. Por ejemplo, un ejemplo banal y provocativo. Pero sabemos otros. Una de las cosas que sabemos es lo que ha planteado el doctor Bilbén. Todo agente cultural, y todos somos, lo sepamos o no, agentes culturales, porque todos intervenimos en la vida humana que es cultural, seamos conscientes o no. Allí hay la paradoja de Molière, que expresó también tan divertidamente con aquel gentil hombre que descubrió, quería culturizarse el señor, y su profesor le explicó que él hablaba en prosa, ¿no? Y ¡qué bien! Ahora hablo en prosa. Y hablaba antes en prosa. Ahora lo he descubierto. Pues bueno, en eso también todos somos agentes culturales. Y cuando decimos a las mujeres no toca, y a otras cosas infinitamente, estamos interviniendo políticamente con toda la contundencia. Entonces, como dice el doctor Nivel, hacerse conscientes de que somos agentes culturales, que ello comporta decisiones políticas y que, lo he insistido en mi tesis, decir que algo no es politizable es política y politización. Quien no vota también vota, y quien dice no se puede votar algo está haciendo política, y de la peor.